Diga conmigo 23. Diga conmigo 23. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de un pasaje que por sugerencia me dijeron, solo ponle 23, porque si le pones tal cual es muy posible que nadie venga. Yo sé, eso se llama publicidad engañosa, pero hoy quiero hablar con ustedes acerca de el Salmo 23. Yo entiendo, yo sé, usted es muy posible que se lo sepa de memoria. Y por favor, antes de que se levante, patee una silla y diga, ¿qué es esto? ¿Escuela dominical? No. Por favor, dele chance a este sencillo pastor. Es muy posible, tal vez podamos darle un poquito de matiz y de vuelta al Salmo 23 y aprender algo más. Amén. O por lo menos es una perspectiva que quiero plantearle de poder interpretar el Salmo 23 juntos. Amén. No se escucha muy animado. ¿Será que predique otra cosa? No sé, así. La exégesis profunda de la economía de Dios y su influencia sociocultural en una iglesia pospandémica. Eso era lo que predicamos el día de hoy. Pero bueno, vámonos con el Salmo 23. No sé si ponerlo porque usted se lo sabe de memoria, pero ¿qué tal si lo revisamos? Vamos a leerlo fuerte a la cuenta de 3. 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Verso 4, 2, 3. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. El Salmo 23 no tiene sentido si no hubiera antes un Salmo 22. Sin el Salmo 22 no hay un Salmo 23. El Salmo 22 muestra toda la obra que Jesús haría por nosotros e hizo por nosotros. Si usted revisa, no están las diapositivas, pero solamente como un dato para aquel que note. Si usted revisa el Salmo 22, habla acerca del desamparo que Jesús iba a recibir en el verso 1. Habla acerca del desprecio y de la burla que iba a recibir del verso 6 hasta el verso 8. Habla del sufrimiento físico en el verso 14, en el verso 15. Habla acerca de sus pies y sus manos traspasadas en el verso 16. Y habla acerca de la repartición de sus vestiduras cuando está terminando el Salmo en el verso 18. Muestra todo lo que Jesús tiene que haber experimentado en el Salmo 22 para que nosotros podamos vivir el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y a causa de todo lo que ha pasado en el Salmo 22, el Salmo 23 se puede ser real en nosotros. Sin el 22 no hay el 23. Este Salmo 23 tiene una estructura. La estructura está en 3 partes marcadas. La primera parte está del verso 1 hasta el verso 3, donde habla acerca de la perspectiva de una oveja. La segunda parte está en el verso 4, que habla acerca de un proceso. Y la tercera parte es la parte que arranca en el verso 5 hasta el verso 6, que habla acerca de un resultado. Esa es la estructura que tiene el Salmo 23, que muestra el proceso de un creyente desde que se convierte oveja a causa del sacrificio del Salmo 22, que pasa un proceso y tiene una postura de hijo. Marca 3 tiempos fuertes marcados en nuestro caminar con Cristo, para que un creyente pueda concretar su vida. Así es como funciona este salmo. Con esta perspectiva lo invito a que podamos revisarlo así. La primera parte es la parte de una oveja. Qué bonita la oveja. Y mire, solo traiga a memoria las palabras del Salmo 23. Yo ya me imagino a esa oveja tierna diciendo estas palabras. La primera sección:
El Señor es mi pastor, una oveja. Y yo puedo escuchar la voz de esta oveja diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de descanso me hará descansar, confortar mi alma. ¿Me entiende? Es eso. Pero creo que necesitamos comprender la primera frase de esta sección. A causa de que el sacrificio de Jesús, siguiente podemos decir eso: Jehová es mi pastor. ¿Puede decir eso? Jehová es mi pastor. Y yo sé, si lo decimos así tan ligero, no podemos encontrar la profundidad de esta palabra, porque lo está escribiendo David. Es el salmo de David. David es un rey poderoso, es un rey importante, y aun siendo un rey poderoso e importante, se identifica así, como una oveja. Por ende, amado hermano, no importa el cargo que usted tenga, los títulos que tengamos, la función que podamos ejercer, somos algo, somos ovejas. Me encanta como dice: el Señor es mi pastor. Somos ovejas. No dice: el Señor es un domador de leones, porque si dijera: el Señor es un domador de leones, nosotros seríamos leones. Él dice: el Señor es pastor. Por ende, ¿qué somos, iglesia? Ovejas. Pregúntale al del lado: ¿puedes decir tú que Él es tu pastor? Pregúntale esto: ¿el Señor es tu pastor? Porque esa es la parte crucial. En el Nuevo Testamento, en un montón de lugares, los apóstoles identifican a Jesús como el pastor. Él es nuestro pastor. Jesús es el pastor. Hebreos capítulo 13 verso 20 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Si nosotros somos ovejas, Jesús es nuestro pastor. ¿Algún amén? Nosotros somos esas ovejas que en un momento estábamos descarriadas allá por el Salmo 22, pero a causa de lo que Él hace, nuestro pastor hace, entonces nosotros podemos ser esas ovejas descarriadas que venimos a estar con el pastor. Primera de Pedro capítulo 2 verso 25: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos nosotros esos dispersos, éramos nosotros esos que estábamos en cualquier otro lado y que fuimos encontrados por Él. Mateo capítulo 9 verso 36. Miren lo que hizo Jesús. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso éramos nosotros. ¿Algún amén? Si hay duda al respecto de este principio, Jesús mismo se identifica no como cualquier pastor, se identifica como el buen pastor. Mira lo que dice Juan capítulo 10 verso 1 al 14: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y él abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué está pasando? Permítame ponerle en contexto. ¿Sabe qué es lo que pasaba en esta cultura? La cultura a la cual Jesús está enseñando esto. En cierto momento, en especial en el invierno, lo que hacían los pastores para que los rebaños no sufran de frío y que también ellos puedan tener un proceso de descanso, era ponerse de acuerdo y hacer entre todos una gran muralla de piedra para todos guardar ahí sus ovejas, y ponían una sola puerta. Entonces los que querían robar ovejas, lo que tenían que hacer era bardearse, subirse la barda y sacarse una oveja, mínimamente entre dos, uno que te ayude a subirlo, y cuando tú lanzas la oveja, el otro que la agarre. Esos eran los ladrones. Había solamente una puerta en la cual noche tras noche los pastores se turnaban para poder cuidar durante toda la noche ese rebaño. Pero cuando ya llegaba el día, venía el pastor y había un montón de ovejas ahí. Entonces hacía el pastor, y cada uno de ellos tenía un sonido. Y las ovejas que sabían la voz de su pastor se alborotaban y salían. Y el pastor encargado de cuidar esa noche era el portero. Y él abría la puerta para que el pastor diga, y todas las ovejas
salieran. Venía el otro pastor y hacía, y todas las ovejas de él se apilaban y salían. Eso es lo que está contando Jesús acá. Ahora es hermoso porque el verso 3 dice, abre el portero y las ovejas oyen su voz y las ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Diga conmigo, delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Es la mejor ilustración de cómo debe funcionar una iglesia. Nuestra vida se conduce por la voz de nuestro pastor, por la voz de Jesucristo. Jesucristo nuestro pastor. Cuando Él habla, nosotros vamos tras Él. Y mire, caminamos tras Él. Jesús no anda con su palo, no, ya ven oveja, jalando. No. Él camina y las ovejas le siguen. Eso es lo que está diciendo. Él nos ha prometido llevarnos a vida. Él nos ha prometido llevarnos a eternidad. Nosotros le seguimos, pero solamente funciona si escuchamos su voz y caminamos detrás de Él. ¿Algún amén? Miren lo que dice el verso 5. Al extraño no van a seguir, sino huirán de Él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, mire que es una alegoría sencillamente, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyen las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es el portero, Él es la puerta de todo ese redil que acabo de explicarles. Solamente uno puede tener acceso a ser parte de ese redil por medio de Él. Y luego viene esto, el 10. Si el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Lea conmigo por favor el verso 11 a la cuenta de 3. 2, 3. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pregunto yo, ¿Jesús ya lo hizo? Sí, Jesús ya lo hizo. El buen pastor, porque Él da su vida por las ovejas. Más el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Lea conmigo el verso 14 una vez más, fuerte. 2, 3. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Miren, este es el mejor modelo de pastoreo que puede existir. Esta es la mejor manera de llevar adelante un pastoreo sano. Es dar la palabra de Dios y nosotros seguir la voz del pastor. Derramar la palabra de lo que Él está diciendo y nosotros hacer lo que Él quiere. ¿Algún amén? Las ovejas que escuchan la voz del pastor, específicamente de este pastor que se cataloga como el buen pastor, tienen que ser ovejas que tengan ciertas características especiales. Jesús mismo narró cómo tendría que ser una relación del buen pastor con sus ovejas. Lucas capítulo 15 verso 4 dice así, hace una pregunta espectacular. Lea conmigo el verso 4 a la cuenta de 3, 2, 3. ¿Qué hombre de vosotros, vamos, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Hasta ahí. ¿Se acuerdan de esta parábola? ¿Sí? Hay un buen pastor que tiene 100 ovejas. Se le pierde una. Pregunta, ¿dónde deja a las otras 99? ¿Dónde deja a las otras 99? Mire, hasta el día de hoy, muchos de nosotros pensábamos que esa parábola, el pastor los había dejado en el redil, bien acomodaditos, todo lindo, voy a buscar a la oveja que se ha perdido. No. Es más, acabo de darme cuenta que Marcos Witt nos ha mentido. Él dice, eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran que dejó en el aprisco. Mentira.
No voy a decir mentiras del diablo porque el diablo no mintió mal. No, pero... No, la Biblia no dice que dejó a las 100 ovejas en el aprisco, que dejó a las 10 ovejas en el cerco, que hizo un cerco lindo y las acomodó. No dice. La Biblia dice que las dejó en el desierto. Esta pregunta es una pregunta que tendría una lógica respuesta. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Yo le respondo, en su sano juicio, ninguno. Ninguno. No tiene lógica dejar a 99 ovejas en medio del desierto, sin comida, sin agua, sin protección. Se van a morir sin sombra, se van a morir de insolación, se van a morir porque va a venir un lobo, se los va a comer. El peor lugar donde dejar a 99 ovejas es en el desierto. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? 5 personas. ¿Para usted tiene sentido que no es lógico dejar en el desierto a las ovejas? Muy sencillo. ¿Por qué el buen pastor tiene la capacidad de dejar a las 99 ovejas en el desierto? Porque el buen pastor está consciente el nivel de ovejas que tiene. Las ovejas de este buen pastor primero tienen que ser ovejas ninja, de cajón. Se le va a presentar a alguien y ella le va a sacar la mugre al que venga. Entonces, pues, no. Esas ovejas son ovejas Indiana Jones. No se van a perder. Entienden lo que está pasando. Ovejas 4x4. Es esa. Ese es el nivel de ovejas que tiene este buen pastor. No son ovejas que se resiente porque no me han mirado, porque no, es que yo no estoy de acuerdo, es que no me han llamado. No, son ovejas 4x4, ovejas todoterreno, ovejas Mad Max, ¿no? O sea, sí. Que el desierto para ellas, pregunto yo, ¿la Biblia miente? ¿La Biblia miente? Ok. Las ovejas del buen pastor no son ovejas debiluchas. No son ovejas que se van a ir ofendidas o resentidas por cualquier cosa. Son ovejas que tienen resistencia, son ovejas que saben batallar. Así son. Volvamos al texto. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, no pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Mire, y cuando le encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Pregunta de examen, iglesia. ¿Quién busca la oveja? El pastor busca la oveja. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo, nuestro pastor. ¿Volvemos a empezar? Jesucristo, nuestro pastor. Él da la vida por nosotros. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gócense conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Entonces, hermanos, ¿quién es el pastor? Jesús es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Ok. Y tiene la pregunta esta: si Jesús es el pastor de nuestra iglesia, ¿qué soy yo? Permíteme ilustrarle de esta manera. Soy como un perro. Soy parte del rebaño. Solamente que en medio del rebaño yo tengo un privilegio y una función. Y esa función es que aunque soy del rebaño, sigo siendo del pastor. Y miren, lo único que yo hago es de vez en cuando levantar la cabeza, mirar dónde está el pastor. Veo dónde está nuestro pastor y digo: hey, allá está Jesús, allá no está nuestro pastor. ¿Y sabe qué voy a hacer? Ladrar. Y ladro, y solo ladro. Y empiezo a correr diciendo: vamos donde Jesús siguiente. Y voy a hacer todo para llevarte donde está Jesús. ¿Me entiende? Si no vienes a la congregación, es muy seguro que yo te busque. ¿Por qué no has venido? Y me vas a poner 20,000 excusas. No, pues que el partido de fútbol, que el amigo, que el primo, que el sobrino, que mi suegra, que todo el mundo. Y yo te voy a decir: ¿y el pastor tiene la culpa? ¿Y Jesús tiene la culpa? ¿Jesús tiene la culpa de tu cumpleaños?
Jesús tiene la culpa de que Él está allá. Yo voy a hacer y voy a ladrar. Te invito los miércoles a que vengas al estudio bíblico. No, voy a ladrar. A veces como perro del pastor, la pastora Laurita y yo tenemos algunas ventajas, ¿no? Que a veces podemos estar cerca del pastor, ¿no? Y si hacemos algo bien, el pastor pone su mano encima, ¿sí? Y me dice: bien, Alejandro, bien, buen chico. Y yo hago esto. Es la única ventaja. Pero ¿sabe? Yo soy parte del rebaño y tengo una labor. Tal vez habrá un día en el que realmente te estés portando mal y yo vaya y te muerda la pata, ¿no? No te enojes conmigo, es mi función. A mí me rascan la cabeza para irte a morder. Ven a la congre, ¿entiendes? Para levantar la vista y decir: allá hay pastos, ¿vamos? Pero ¿sabes qué? Nuestro sustento sigue viniendo del pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús es nuestro pastor. Nosotros somos su rebaño. ¿Alguien está conmigo? Pregúntale al de lado: ¿es Jesús tu pastor? Mire, ahora viene lo feo. Si Jesús es nuestro pastor, ¿estamos dejando dirigir nuestra vida por nuestro pastor? Si el Señor es nuestro pastor, dice el versículo, nada me faltará. Si el Señor es nuestro pastor, nada me faltará. Pero si el Señor no es nuestro pastor, vamos a vivir todo el tiempo inconformes. Inconformes con todo lo que pasa, con las circunstancias, inconformes con nuestro trabajo, inconformes con nuestros amigos, inconformes con la iglesia local, inconformes. Siempre va a haber una falta de algo, va a haber insatisfacción, siempre vamos a estar incompletos, siempre va a faltar algo. Si el Señor no es nuestro pastor, mire, si yo soy su pastor, todo le va a faltar, le garantizo. Pero si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Todo lo que necesitamos, todo lo que requerimos, está en Él. Juan capítulo 1, verso 16: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Ojo, no todo lo que queremos, porque el buen pastor no es un genio que le frotamos así y nos da lo que queremos y nuestros deseos. No. Nuestros caprichos. No. Él es el pastor que nos cuida y nos va a dar todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Necesitamos paz? ¿Necesitamos provisión? ¿Necesitamos dirección? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos restauración? ¿Estamos rotos? ¿Estamos quebrados? ¿Necesitamos sanidad? ¿Necesitamos amor? Él es la fuente de todo eso. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Si hacemos del Señor nuestro pastor, podemos tomar de Él lo necesario. Y el Salmo 23 muestra ese perfil de una oveja, porque dice: Jehová es mi pastor. ¿Han llegado al entendimiento de esa frase hasta aquí? Por ende, mire esto: nada me faltará. Verso 2 dice: mire, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorearía. Y aquí aparece una palabra interesante. En el verso 3 aparece la palabra confort. Diga conmigo: confort. Solamente para ilustrarlo, el nivel de confort es algo que no sabíamos que deseábamos. No sabíamos que necesitábamos confort hasta que nos muestran el confort. Mire, no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener viajes interdepartamentales allá por los 90s. Yo me acuerdo cómo eran los viajes interdepartamentales allá por los 90s. Eran unas flotas, ¿ya? Y esas flotas tenían 4 filas que se inclinaban un poquito. Y ahí tenías que irte hasta La Paz. Qué viaje más horrible. No, porque terminabas echándote como podías, ¿no? Y de paso te ponían una película que ni podías escoger y te ponían ahí duro de matar, pum, y sin volumen.
Es lo que había. Es lo que había. Y pasaba por la cumbre, un frío horrible, duro de matar 3 veces sin volumen, y la silla me quedaba, y llegábamos de felices. Yo no sabía, hasta unos añitos atrás, que una vez más hice el viaje, pero había una palabra, confort, porque un día me subí a una flota que tenía, no 4, tenía 3 filas. Era más ancho, unas cortinitas a los costados, y que se echaba así por completo. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de subirse a esas? Y delante mío había una pantalla, y podía escoger la película que yo quería, y poner audífonos y el volumen que yo quería. Oye, no sabía lo que quería hasta que me lo mostraron. No sabía que necesitaba eso en mi vida hasta que me lo mostraron. Desde ese día, cuando tengo que subir una flota, pregunto, ¿tiene pantalla? ¿No? Sí. Tiene. Ay, ¿y cuánto se echa? ¿180 grados? O sea, yo me volví un experto en cuestiones de inclinaciones solamente por el nivel de confort. Diga conmigo, confort. ¿Tiene sentido el concepto de confort? Mire, nadie sabe lo que desea hasta que se lo muestras. No sabíamos que necesitábamos lugares de delicados pastos hasta que nos lo mostraron. No sabíamos que necesitábamos aguas de reposo hasta que nos lo mostraron. Eso se llama confort. Estos pastos delicados, agua tranquila. Antes vivíamos descarriados hasta que Él nos encuentra en el Salmo 22 y decimos, pasto, qué cosa más rica. Agua de reposo, qué cosa más rica. Agua tranquila, alma tranquila. Mire, no hay nada mejor para una oveja. La oveja es el animal más débil que existe. La oveja no tiene sistema. Lo hemos predicado un montón de veces acerca del carácter de la oveja. La oveja no tiene sistema de defensa. La oveja es problemática. La oveja se mete en problemas fácilmente. Es una presa fácil. No se puede defender sola. Aristóteles dice lo siguiente acerca de una oveja: una oveja es lenta, propensa a perderse e incapaz de volver. Una oveja no puede cambiar para salvarse a sí misma de las tempestades o inundaciones. Allí permanece y permanecerá si no es sacada por el pastor. Cualquier parecido con nuestra realidad espiritual, pura coincidencia. Las ovejas se amontonan y dependen del confort que les dé el pastor. Y ahí está el versículo, ¿no? El Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo confort. En lugares de delicados pastos como está acá, me hará descansar. Diga conmigo, confort. Las ovejas no saben lo que le conviene, no sabe lo que necesita, no sabe qué pasto comer. La oveja confía plenamente en el pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas de reposo son aguas que no son peligrosas. Un buen pastor no lleva a las ovejas a comer a un río, a tomar agua a un río. ¿Por qué? Porque el buen pastor sabe que las ovejas tienen lana y que al comer o al tomar agua, el río va a empezar a mojar su lana, la lana le va a pesar, la lana va a hacer que la oveja se caiga y la oveja se va a ir con el río. Porque así somos. Porque la lana se moja, pesa, me caigo al río y me voy a morir. El buen pastor lleva aguas tranquilas. Y la oveja confía plenamente en el agua que le está dando el pastor, donde no hay peligros, donde no hay riesgo. Una oveja tranquila, confiada en el pastor. Mire, en aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y ni siquiera porque me conviene, por amor de su nombre. Para que Él no quede mal, hace todo eso con nosotros. Pero mire, aquí estamos en el nivel oveja. Según el pasaje, el capítulo no queda ahí, porque invita a que exista un proceso. El proceso es el verso 4. Y es necesario que toda oveja pase de nivel y se meta a un valle de sombra. Porque el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. El valle de sombra es un lugar oscuro. No se ve lo que hay delante. Es una incertidumbre,
es una prueba, es un tiempo difícil. Y yo sé que todos los que estamos acá en algún momento de nuestra vida hemos pasado por este valle oscuro. Un lugar de incertidumbre, un lugar de prueba. El valle de sombra y de muerte. Es un lugar, hermanos, que es inevitable. Pero la oveja está tranquila porque aunque es un valle de sombra y de muerte, que genera, obviamente va a generar temor, porque toda prueba genera temor, toda prueba, toda incertidumbre, todo tiempo difícil provoca temor. No conozco a alguien, no conozco a una sola persona que diga: pastor, lo que yo más quiero es entrar a un valle de sombra. No conozco a alguien que diga: pastor, yo amo la incertidumbre y la ansiedad. No conozco a una sola persona que diga: pastor, lo único que quiero es entrar a pruebas, eso anhela mi corazón. No conozco a uno. Porque todo lo que acabo de nombrarles produce miedo, produce temor, y está bien, está muy bien. Pero aquí el versículo dice: cuando esté ahí, algo va a pasar en mí, que no temeré. Aunque, mire, es que si estamos en una temporada de confort, agua linda, de reposo, una maravilla, todo lindo. No, vente aquí, vas a pasar prueba. Uy, no, estoy bien en el confort. Pero es necesario que la oveja entre a este tiempo. Y en ese tiempo aprender a no temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, pastor mío, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Sabe qué es lo que pasaba con el pastor? El pastor agarraba, y cuando una oveja se estaba quedando ahí, agarraba y le golpea, tin, tin. La oveja se ubica y sigue caminando. Es como que en el valle de sombra, tum, tum, estoy contigo. Ah, verdad. Y pasó la prueba. Diga conmigo esto, diga: el proceso transformador. ¿Qué es eso? Es ese proceso. El proceso transformador debe generar un resultado. Y el verso 5 y el verso 6 habla acerca del resultado que tiene que generar este proceso transformador. Y el versículo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Discúlpeme, pero según esta ilustración, una oveja no puede heredar este resultado, porque todas las características están marcadas para una persona que tiene primero la capacidad de sentarse en una mesa. Una oveja no puede hacerlo. Está hablando en la segunda parte de este versículo: mesa delante de mí, ungimiento sobre la cabeza. El ungimiento sobre la cabeza, en este contexto en el cual se está escribiendo este salmo, estaba reservado solamente para dos tipos de personas. La primera, reyes, y la segunda, sacerdotes. A nadie más. Y estos dos fungían un ministerio. Por ende, una oveja que pasa el proceso, entonces tiene unción sobre su cabeza para fungir ministerialmente. Y sí, efectivamente, a las ovejas, cuando se les ungía con aceite en la cabeza, era para espantar las moscas. Los pastores hacen eso. Pero necesitamos nosotros pasar este proceso para que la unción de nuestras cabezas haga que todas esas cosas que estorban desaparezcan. Mira lo que dice el versículo luego. Dice: mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me siguen. Aquella persona que ha pasado el proceso de oveja a poder posicionarse en el resultado, el bien y la misericordia le tienen que seguir. Eso se llama testimonio. Porque mientras caminan dice: oye, esa persona tiene misericordia, esa persona hace el bien. Deja de ser una tonta oveja y ahora se convierte en una persona victoriosa. Una persona victoriosa que tiene testimonio, que tiene autoridad, que tiene unción. A la oveja, este es el Salmo 23. A la oveja lo que le interesa es el confort. A la oveja lo que le interesa es el pasto, el agua, el deleite, que no está mal. El proceso arranca
a la oveja del confort. Y la oveja sabe y entiende que aquí ya no hay confort cuando lo pierde. Pero a diferencia de la oveja, a la persona victoriosa le interesan las cosas eternas. La mesa del Padre, la casa del Padre, el bien y la misericordia. La persona victoriosa no está pensando en su confort. La persona victoriosa está pensando en las cosas eternas. Ya no es una oveja que vive en un corral. Ahora es alguien que vive en la casa del Señor. Como un hijo que se sienta a la mesa. Como un rey. Como un sacerdote. Ya no es una oveja perseguida por un lobo. Es perseguida por el bien y por la misericordia. Yo sé que usted vio siempre el Salmo 23 de esta manera. Lo sé perfectamente. Amén. Yo sabía que tenía que predicar eso. Sabía que podía ser nuevo para usted. Pero mire, esta tesis que acabo de plantearles, sí y solo sí puede ser real si es figura y sombra de algo que pasa en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia dice que el Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo Testamento. Lo que acabo de plantearle no tiene ningún sentido si no hay un reflejo, o si no es el reflejo de una realidad del Nuevo Testamento. La estructura de oveja, proceso y persona victoriosa, de oveja, proceso, hijo, tiene que estar en el Nuevo Testamento para que eso sea verdad. Lucas, en el capítulo 15, muestra este proceso. Acompáñeme a cruzar esos dos pasajes, ¿de acuerdo? Para que la tesis tenga sentido. Porque mire, Lucas en el capítulo 15, del verso 1 al verso 32, también se divide en tres partes. La primera parte del verso 1 hasta el verso 7, la segunda del proceso del verso 8 hasta el verso 10 y la tercera del verso 11 hasta el verso 32. La primera parte del verso 1 al verso 17 habla de una oveja perdida. La segunda parte del verso 8 al verso 10 habla acerca de una moneda perdida. La tercera parte habla de un hijo perdido, de una persona perdida. Ahora, estas tres etapas efectivamente tiene algo impactante en ellas por el porcentaje de pérdida que representa. Porque mire, la primera parte habla de una de 100 ovejas. Yo sé que usted conoce la historia. Habla de una de 100 ovejas. Y la verdad, hermano amado, hay que ser muy observador para darse cuenta que falta una de 100. Muy observador. Y sí, es una tristeza. La segunda parte habla acerca de dinero. ¿Alguien alguna vez aquí ha perdido algo de dinero? 5 personas hemos perdido algo de dinero. Los demás no. Que Dios los bendiga mucho. Yo queremos ser como ustedes. ¿Puedo volver a preguntar? ¿Alguna vez alguien ha extraviado unos quintos? ¿Unos cuantos? Quintos era la palabra. Dime, respóndeme algo, dime bien o mal, ¿de acuerdo? Bien o mal. ¿Cómo te sentiste cuando perdiste plata? Mal. Bien. ¿Qué? Mal. Es algo trágico. La verdad es que es algo molesto. Y en la parábola se pierden 10 de 100. La 10ª parte se pierde. Pero en la tercera parte se pierde un hijo de 2, el 50%. Es una catástrofe. Mira el porcentaje: 1%, 10%, 50%. Y mire, la verdad es que si se perdiera uno de 100, ya ni modo, pues. Hagamos lo posible para encontrar. Si se pierde 10 es como que, oye, ya es problema. Pero si se pierde la mitad, es una catástrofe. La oveja, el pastor corre a buscarla.
Miren la diferencia entre estas tres plataformas. La oveja, el pastor, dice la parábola, que corre a buscarla. Y cuando la encuentra, la carga, la mima, la cuida, la rescata. El pastor hace eso. ¿Quién es nuestro pastor? Cuando se pierde la moneda es una crisis económica, es una alarma, es una angustia. Pero hay una diferencia con el hijo, porque el hijo necesita ser restaurado. Y lo interesante del hijo pródigo es que este hijo termina sentándose a la mesa. Aderezas mesas delante de mí. Tenía a su hermano que lo angustiaba, en presencia de mis angustiadores. Póngale copa, póngale anillo, póngale zapatos. Mi copa está rebosando. Todo lo que es mío es tuyo. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Y vuelve a la casa del Padre, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Alguien más encuentra un paralelismo en los dos pasajes? Amén. ¿Alguien más encuentra un paralelismo en los dos pasajes? Creo que no lo he convencido. Yo sé, usted ha predicado el Salmo 23 muchas veces, pero dele chance a este pastorcito. Algo siempre tiene que enseñar. Tal vez, no sé. Es que Rocafiel es un público muy difícil. Tengo muchos maestros acá, tengo pastores, son con ministerios, pero en serio me cuesta sacar algo como, Solamente póngase a pensar, ahora si hablemos de iglesia un poco, solamente póngase a pensar esos tres niveles en un concepto de iglesia. Y hoy le voy a explicar un poco de cómo funciona nuestra iglesia local y por qué nuestra iglesia local hace las cosas como hace. Porque aquí también está reflejado tres tipos de iglesia. Hay tres maneras de hacer iglesia y uno tiene que escoger a cuál de las tres maneras se va a inclinar. Rocafiel tiene una inclinación marcada. Voy a confesarme delante de ustedes. Yo no soy, y usted puede corroborar eso, y yo sé que usted va a decir un fuerte, es verdad, después de lo que voy a decir. Yo no soy un pastor que anda llamando a la gente. Y no solamente yo tengo contadas las manos en que mi pastor me ha llamado a mí, con esta mano, y me sobran dedos. Yo no soy un pastor que anda llamando así, ¿por qué no has venido? ¿Por qué has dejado de asistir? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? No. Y la verdad, hermano amado, he sido muy criticado por no llevar adelante mi pastorado de esa manera. Pastor, usted nunca me ha llamado, usted nunca me ha buscado, usted no. Y está bien. Y si nunca lo he llamado y si nunca lo he buscado, no es mi excusa, pero hoy quiero pedir perdón públicamente. Pero tal vez hoy pueda explicarle un poquito la manera como realmente vemos la iglesia, para que hoy tal vez su corazón sea un poquito más sanado al respecto. Si usted ha dejado de asistir y yo no lo he llamado, es porque no acostumbramos a hacer eso. Existen iglesias, y hoy permítame hablar de este concepto de una manera lejana, porque no es el caso de Rocafiel. Existen iglesias que tratan a los asistentes como ovejas. Se perdió el 1%. Si un pastor trata a la iglesia como ovejas, va a tener que tener un rebaño que sea obediente. Y es ese tipo de iglesias que si el pastor dice algo, ellas hacen eso. Lo que el pastor ordena, eso se hace. Y lo tienen al pastor como si fuera el Dios de sobre todo. Y si él dice, se hace. Y si no dice, no se hace. Hacen lo que el pastor dice. Y siguen la voz de ese pastor. Porque esas ovejas no piensan. Esas ovejas no disciernen. Esas ovejas no tienen revelación. A menos de que esa revelación venga por boca de su pastor. Y se amontonan y hacen lo que el pastor dice. Y todo gira alrededor del pastor. Ese pastor tiene que visitar. Y esas ovejas son ovejas que lamentablemente está porque el pastor no me visitó, es que el pastor no me llamó, el que el pastor no estuvo, el que el pastor no me buscó, es que el pastor no sacó tiempo para mí. Me voy de la iglesia.
Me voy. ¿Sabe? Si se maneja la iglesia de esa manera, si una oveja se pierde o desaparece, al pastor le toca ir a buscar a la oveja, porque la oveja no va a volver. Y me voy de esta iglesia porque el pastor no me llamó, porque el pastor no me visitó, porque el pastor no me buscó, el pastor ni se dio cuenta de que no vine. Más de paso el cuarto es negro, no sabe si estoy o no estoy. Y si se va, el pastor va a tener que ir a buscar. Es una manera de hacer iglesia. Hay una segunda manera de hacer iglesia. Una iglesia en la que tratan a los asistentes no como ovejas, sino como monedas, como dinero. En este tipo de iglesia que manejan a los asistentes como dinero, no cuentan ovejas, cuentan el 10%, cuentan los diezmos. Y si se va ese diezmo, vas a tener que ir a buscar ese diezmo, porque ese diezmo sustenta la iglesia. Y déjeme aclararle algo: en Rocafiel no tratamos a la gente como ovejas y tampoco buscamos el diezmo de nadie. No andamos buscando el diezmo de nadie. Si se preocupa por los diezmos, si se preocupa por los números, va a tener que ir a buscar monedas para sustentar la iglesia. Pero hay un tercer modelo de iglesia, que es la manera como manejamos la iglesia en Rocafiel, que se trata a los asistentes no como dinero, no como oveja, sino se trata a los asistentes como hijos. Esos somos nosotros. Hijos que tienen una herencia otorgada por el Padre. Herencia que se llama revelación, se llama identidad, anillo, pacto. Toma la revelación, toma la unción del Espíritu Santo. Todo lo que necesita usted está ahí. Ahora, se le otorga la unción, se le otorga el beneficio. Ahora, si usted lo malgasta, es porque usted es un irresponsable. Porque ahí está la unción, ahí está la revelación, ahí está la comunión. Depende de cada uno de los hijos si lo va a malgastar o no. Aquí no se busca moldear la mente de la gente para que la gente haga lo que un pastor quiere. No se busca manipular la forma de pensar de la gente para que la gente haga lo que el pastor dice. Aquí no se busca el diezmo que se perdió. Aquí lo que se hace es preparar una mesa y preparar buen alimento. Y nos vamos a romper el lomo para que cuando usted venga a este lugar tenga algo para comer. Y aunque le pongamos el Salmo 23, digas: oye, qué bien sabe el Salmo 23. Y una mesa lista, ¿por qué? Porque los hijos van a venir y vamos a cocinar lo mejor que podamos y vamos a tener una buena música, porque vamos a celebrar y vamos a tener fiesta. ¿Por qué? Porque vamos a reunirnos los hijos de Dios. Y vamos a tener que preparar mucha ropa, porque vamos a tener que cubrir a muchos hijos que van a volver. Y si se van, un día regresarán, y cuando regresen, la misma ropa, o tal vez mejor, tendremos para cubrirle. Ese es el pensamiento de una iglesia que maneja a la gente como hijos. Porque déjeme aclararle: el padre de la casa no fue a buscar al hijo. No. El pastor sí, este también. Pero el padre no fue a buscar al hijo. El hijo que se perdió, el hijo regresó. Porque en algún momento el hijo se acordó que ahí en su casa había pan. Y aquel que lamentablemente se va, un día se va a acordar: oye, allá había pan. Es más, los jornaleros, los servidores, llamados para servir, los que sirven, tienen abundancia de pan. No solamente es un asunto de que hay un pastor que habla, sino todos tienen algo para dar. Todos, increíblemente. Hasta el menor, hasta el que está en la puerta te puede predicar, porque tienen abundancia de pan.
Lo que tenemos que hacer, iglesia, lo que tenemos que hacer y nunca perder el enfoque es que nosotros tenemos que esforzarnos en tener una buena palabra, una buena comida, una buena mesa preparada, el pan, la comida, el abrigo, para que cuando regresen encuentren en este lugar un anillo, un pacto renovado y decirle: viejo, no pasa nada, sigamos adelante. Una buena orquesta esperando, un becerro engordado, una buena bienvenida que diga: qué bueno que viniste, bienvenido a casa. El qué bueno que viniste, el bienvenido a casa, no es una frase que ay, qué bonito que suena. No, es parte de nosotros, porque nosotros manejamos la iglesia como hijos. Y los hijos de Dios dicen: y perdóneme si alguna vez usted se ha ofendido porque no lo busqué. ¿Pero quiere ser una oveja? Perdóneme si alguna vez no lo he buscado porque usted no vino. Pero perdóneme, ¿quiere ser soporte financiero? ¿Quiere ser oveja? ¿Quiere ser un número? ¿O quiere comportarse como hijo? Porque si es así, los pies que te llevaron fuera, esos mismos pies te van a volver a traer. Y cuando regreses, te vamos a volver a abrazar. Y cuando te acuerdes que los jornaleros tienen pan, hermanos, que el pan sea lo que hace que los que se van regresen. Que el pan sea lo que hace regresar. Porque eso es lo que hizo con el hijo. ¿Cuántos en la casa de mi padre tienen pan? Ahí regresó. Que el pan sea lo que hace que regresen. Que el pan sea lo que hace que la gente se enamore de quedarse en Rocafiel. ¿Tiene sentido? Por eso este proceso, diga conmigo proceso. Este proceso de pasar de oveja a hijo vale la pena. Vale la pena comportarnos como hijos. Lo peor que nos puede pasar es pasar el proceso y salir como ovejas. Otra vez quiero conformar. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque si pasamos el proceso y seguimos siendo ovejas, ese proceso va a venirse acá. Y una vez, valle de sombra de muerte, valle de sombra de muerte, valle de sombra de muerte, una y otra vez. Hermano, no importa el proceso que pase, importa que el proceso funcione. Porque si el proceso no ha funcionado, una vez más va a tener que venir otro proceso y otro proceso y otro proceso. Y por lo menos es lo que menos deseamos acá. ¿Tiene sentido? ¿La tesis es válida? Ok, meditemos en la palabra. La palabra de Dios dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 37, principio doctrinal. Antes, dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Mire, hay un proceso en el cual nos ha otorgado victoria. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. La pregunta sería, pues, ¿en qué cosas? Para saber qué cosas tenemos que retroceder 2 versículos atrás. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, valle de sombra de muerte. Tribulación, angustia, persecución, valle de sombra de muerte. Entonces, está hablando de un valle de sombra de muerte. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, en el valle de sombra de muerte, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, lea conmigo el verso, por lo cual, 2, 3. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien diga amén. Ahora, le pongo toda la perspectiva del pasaje porque es necesario que usted resalte el contraste que existe en este pasaje. Cualquiera diría
nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos pasado todas estas cosas y por ende podemos ser hijos. En esta circunstancia, la conclusión es: nada me puede separar del amor de Cristo. Lo revisaremos. Mire, muerte, contraste, vida. Está bien. O sea, ni muerte ni vida, buen contraste. Segundo, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de guerra espiritual? Ángeles, está bueno. Contrario, principados ni potestades. Siguiente, mire, presente y porvenir. Está bueno, ¿no? Siguiente, alto, profundo. Mire, puro contraste. ¿Pero se ha dado cuenta lo que falta? Hay algo que está mal en este lugar. Porque los contrastes son muy buenos, pero hay uno que está incompleto. Dice presente y lo porvenir. ¿Se ha dado cuenta que falta el pasado? Lo correcto tal vez diría: ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro me va a separar del amor de Cristo. Pero hay algo que nos puede separar del amor de Cristo: el volver a ser ovejas y confort. Y quiero que me busquen, quiero que me llamen, quiero que me den comida, quiero estar aquí, confort, quiero seguir siendo oveja. Eso nos separa del amor de Cristo, que es aquí donde Dios nos ha puesto como hijos. ¿Tiene sentido? Pregunto yo, si hemos pasado ya tantos procesos desde nuestra vida y el Señor ya quiere posicionarnos como hijos y caminar en esa madurez, ¿por qué anhelamos volver a ser ovejas mimadas? El pasado puede ser. El volver a ser ovejas mimadas cuando somos hijos, sí, porque vamos a tener que estar otra vez en el rebaño, cuando nuestro lugar era sentados a la mesa. La promesa. Juan capítulo 14, verso 1. Jesús hablando, nuestro pastor hablando: no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean en estas palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay espacio para todos nosotros. En la casa del Padre hay espacio para todos los que decidimos transicionar de ovejas a hijos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: miren, la verdad es que quédense nomás ahí en el peldaño oveja, tranquilos, miren, ni proceso pasen, déjenlo ir porque no hay espacio. Casa full, no hay espacio, no hay lugar para ti. Pero no dice eso. Lo que dice: hay lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay un lugar esperándonos a cada uno de nosotros para caminar como hijos. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez. Cristo viene y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, solamente tengo una conclusión al leer el Salmo 23. Nuestro lugar está en la casa del Padre. Vale la pena el proceso. Vale la pena comportarnos como hijos. Vale la pena madurar para poder caminar como hijos de Dios. Vale la pena regresar a la casa del Padre y encontrar en la casa del Padre anillo, cobertura, compromiso y pacto con Él, un caminar nuevo, una vida nueva y esperanza para nosotros. Ese es nuestro lugar. El Señor es mi pastor. Dígalo conmigo: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. El que me ha entendido, diga, te he entendido.